Nombre muy bonito, mariposa. Tiene una gran importancia. Es fascinante cuando uno entra a ese mundo y se da cuenta y toma conciencia hasta qué punto rige nuestro ánimo, nuestra salud, tantas cosas. Estoy hablando de la glándula de la tiroides, a veces desconocida, pero lamentablemente cada vez más conocida porque estamos viviendo prácticamente una epidemia en Chile de problemas a la tiroides. Ese es el tema que vamos a conversar con la endocrinóloga, la doctora Lorena Mozo, que es de la Red de Salud UC Cristus, gran especialista en el tema de la tiroides. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días. Buenos días. Em, Primero, para que no crean que yo estoy loca, ¿por qué se le llama mariposa? Porque tiene la forma de una mariposa, es decir, un centro, y que es el istmo, que sería el cuerpo, y dos alas, que se llaman lóbulos tiroideos. Y recordemos que está ubicada, por si alguien todavía no la conoce, En el cuello, abajo de la manzana de Adán, y por sobre el esternón, por sobre la horquilla del esternón. Ahí uno puede tocarla, de hecho, no siempre se palpa, pero se puede palpar con los dos dedos, uno se la toca y al tragar se mueve. Lorena, yo decía la gran importancia que tiene y que puede llegar a ser fascinante conocer la función que cumple nuestro cuerpo, la tiroides. Eh, a ver si brevemente podemos decir cuál es Bueno, esa importancia. las glándulas en general tienen la gracia de que son fábricas de hormonas y las hormonas actúan en todo el cuerpo, esa es la relevancia. Y la de la tiroides, las hormonas tiroideas, actúan regulando casi todos los procesos metabólicos, el crecimiento, el desarrollo, la pubertad. Tenemos que actúan también en la energía corporal, en el ánimo, en la función cerebral, en la memoria, en el intestino, en el corazón. O sea, todos los órganos requieren de la glándula tiroides. Se dan cuenta, ¿no? Vayan tomando nota porque ahí van a decir, esta glándula que yo casi ni sabía que existía, qué importante es para mi salud en general. De hecho, cuando dicen el ánimo, la doctora, es típico que uno a veces se cree que está deprimida y va a la psiquiatra o al psicólogo y a veces se demoran mucho en detectar que no es un problema de depresión, es un problema de la tiroides. Y a tal punto se ha tomado conciencia que hoy en día la psiquiatra, antes de medicarte con un antidepresivo, te piden un examen de la tiroides, ¿verdad? Sí, hemos logrado, en el fondo, los endocrinólogos desde hace años trabajando en esto, que nuestros colegas, psiquiatras, médicos generales, los ginecólogos también tomen conciencia de que las glándulas son importantes y la tiroides específicamente en el ánimo, también otras, también las hormonas sexuales son importantes en el ánimo, bien lo sabemos con el periodo de menopausia, pero las hormonas tiroideas deben ser medidas cuando yo tengo un trastorno del ánimo, decaimiento general, es mejor medirlo primero antes que tratar. Ahora, llama la atención, Lorena, cuánto cuesta regular a veces el tema de la tiroides, cuando hay hipotiroidismo o lo contrario, o el hipertiroidismo, hay un medicamento, ¿no es cierto? Así es. Que se entrega y hay dosis. Hasta que llegan a la dosis, que primero 50, después 75, no, que es mucho, que es poco. Esto es todo un trabajo de relojería. Lo que pasa es que obviamente el cuerpo humano es una máquina excepcional. Tiene una regulación maravillosa en términos de que cuando yo requiero más, produzco más, y las glándulas son glándulas la mayor parte a demanda. Es decir, la tiroides, por ejemplo, tiene una regulación fina cuando hace frío, cuando hace calor, cuando estoy dependiendo también del ciclo de la mujer, si uso estrógenos o no uso estrógenos, si estoy con anticonceptivo o no uso anticonceptivo, una tiroides sana produce más o menos. En cambio, cuando yo estoy tomando el remedio, depende del remedio. Y por eso es que tratamos nosotros como de perseguir esto para lograr lo óptimo, que es tener normal arriba, pero no siempre es tan fácil porque no somos tan perfectos como lo es perfecto el cuerpo humano. Claro. Bueno, y decíamos recién de que problemas de la tiroides hay una verdadera epidemia en Chile y tú a partir de tus investigaciones has logrado detectar que hay una influencia de los agentes medioambientales en este problema de la tiroides. ¿Cómo cuáles? ¿Qué agentes?
Mira, lo que pasa es que en el mundo en general han aumentado las enfermedades de las glándulas endocrinas. Y específicamente en Chile, yo desde el año 2006 partí investigaciones en embarazadas chilenas y también después con la Encuesta Nacional de Salud del año 2010. Y nos permitió saber que 1 de cada 5 chilenos tienen enfermedades tiroideas, lo cual es una cifra astronómica, mucho más alta que la mayor parte de los países. Y además en los hombres, cosa que también fue un hallazgo, porque siempre se decía que era un hombre por cada 4 mujeres o cada 5 mujeres. Y en Chile, sin embargo, también tenemos muchos hombres enfermos de la tiroides. Y eso nos llevó a ver qué otros elementos podrían estar influyendo, aparte de las enfermedades clásicas, que son las inmunológicas, autoinmunes, que el propio cuerpo Ujú. ataca a la tiroides. Y estos factores de los que tú hablabas nos han llevado a ver que, al menos a nivel de animales, y ya se sabe del año 2012 con un informe de la OMS, que existen lo que se llaman disruptores endocrinos, que son compuestos del ambiente tóxicos que pueden ser plasticidas, que en fondo tienen que ver con la producción de los plásticos, los metales pesados, los tiocianatos, que Pero ¿por afectan qué? a la Pero, glándula. a ver, es que es muy impresionante lo que dices. En Chile, uno de los países Ujú. con mayor problema de la tiroides, ¿por qué? ¿Qué hay en Chile especialmente contaminante? La verdad es que es difícil decir a ciencia cierta qué nos está infectando al día de hoy, ¿ya? Porque establecer causalidad es muy difícil en los seres humanos. Lo que te puedo decir sí es que está demostrado que a nivel de animales sí hay daño directo por metales pesados, por plásticos, por compuestos desechos industriales, por desechos que pasan a las napas subterráneas, que se van a las aguas, y tenemos evidencia que los peces Ujú. tienen bastante concentración de estos elementos. ¿Mm? O sea, ahí podría haber un foco de... Sí, lo que pasa es que no quiero tampoco decir de que esto esté demostrado en Chile, porque de verdad que los estudios son muy difíciles de demostrar. De hecho, el año 2012, cuando se reconoció a nivel de la Organización Mundial de la Salud la presencia de estos disruptores y la incidencia en las enfermedades de los humanos a nivel de las glándulas, Ujú. se estableció una estrategia de manejo de químicos que debería establecerse a nivel mundial desde el año 2013, pero aún no existe un plan de seguimiento, de control, y en esto estamos empeñados en la Sociedad de Endocrinología y en la Endocrine Society a nivel mundial también, para que los gobiernos tomen conciencia de la Mm. relevancia de hacer estos estudios, porque necesitamos más investigación. Ahora, ¿cómo el primer, digamos, consejo que podríamos dar es, a ver, hacerse el examen, detectar? Es muy sabido que mamá con problema de tiroides, lo más probable es que la hija también, Ujú. ¿ah? ¿No es cierto? Eh, Se hereda bastante. Se hereda bastante, yo diría que tiene 3 veces más riesgo un hijo o hermana de alguien con enfermedad de tiroides que el resto de la población. Ujú. Y después, una vez que ya hemos detectado, empieza, cómo se asume con esto de los medicamentos? A ver, si ya tengo un daño tiroideo, tengo que empezar a tomar medicamentos para suplementar esta glándula tiroides. Pero además es importante ver si tengo nódulos, si tengo Sí, bóceos, si ya tengo vamos a otras llegar a eso, cosas. ¿no es cierto? Primero Pero, es... y lo otro son los periodos críticos de la vida. Yo diría que en pubertad, en la edad fértil, cuando voy a tener hijos, cuando estoy embarazada y en la etapa de menopausia, hay que hacer el examen de todas maneras en las mujeres chilenas. O sea, preventivo. Preventivo para tratar a tiempo y en las embarazadas sobre todo, porque el bebé no tiene tiroides propia hasta el 5.er mes de embarazo. Y qué pasa con la Y, guagüita? la falta de hormonas tiroideas es una causa importante de daño neurológico y de daño al embarazo mismo, a pérdida de embarazo, a partos prematuros, así que hay que hacer el examen en las embarazadas. Estamos conversando con la doctora Lorena Mozo, que es endocrinóloga de la Red Salud UC de Cristus. Red Salud UC Cristus, que así Así se se llama llama. ahora, ¿no es cierto? Ujú. Una especialista en este tema, y estamos hablando de esta especie de epidemia de problemas de la tiroides que estamos viviendo en Chile. Una vez que ya hicimos el examen preventivo, también está, como dice la doctora, detectar si hay nódulos. Y hay nódulos benignos y hay nódulos que pueden derivar en un cáncer de Ujú. tiroides, ¿verdad? Que Ujú. también es bastante recurrente. Ahora te voy a contar una anécdota. Alguien una vez que tenía un cáncer muy potente, muy heavy de pulmón, me dice, yo tuve cáncer de tiroides, y me dijo, ah, ese cáncer es piñufla, eso, porque, y el doctor me dijo, si te va a tocar un cáncer en la vida,
que sea de tiroides, porque es el más fácil de abordar. ¿Es así? Si detecto un cáncer de tiroides de menos de 1 centímetro y es del tipo más benigno, que es la más común, no debería afectarme mi cantidad de vida. O sea, yo debería vivir igual 100 años y sin ningún problema. Pero si ya lo detecto en etapas más grandes o fuera de la tiroides, ya mi expectativa de vida va a bajar. Por eso también es importante el diagnóstico precoz y tocar la tiroides. O sea, la salud de la mujer tiene que incluir la mama, el Papá Nicolau, lo que estamos acostumbrados, y tiroides es otra cosa más que tenemos que preocuparnos. Ujú. ¿Pero es muy común el cáncer de tiroides en Chile? Está aumentando la prevalencia de cáncer de tiroides en Chile, ha aumentado exponencialmente también en los últimos 20 años. En el mundo también ha aumentado, pero en Chile ha aumentado un poquito más. O sea, es que me llama mucho la atención, ¿por qué Chile, uno de los países con más problemas de tiroides e incluso más casos de cáncer de tiroides? Ahí hay un gran trabajo por hacer, de investigar, Sí, ¿ah? El tema de, por ejemplo, del yodo. Ujú. A ver, el yodo era un problema antes cuando faltaba, Sí. antes de los años 90, antes de la yodación de la sal, porque teníamos bocio endémico, y ahora también el exceso de yodo también es malo. La yodación de la sal nos permitió eliminar este bocio endémico y el hipotiroidismo por falta de yodo, pero el exceso de yodo, cuando comemos mucha sal también, y toda la sal y los compuestos industriales están yodadas, toda la sal que se utiliza, el exceso también es malo. Ujú. Ahora, cuando hablamos de hipertiroidismo, ¿de qué estamos hablando concretamente? Exceso de hormonas tiroideas, y Ujú. eso es producto de otra enfermedad de la tiroides, que es que puede ser una tiroiditis, inflamación, o puede ser la enfermedad de Bacillus Graves. Bueno, pero qué me ocurre a mí con eso? El exceso es como andar con exceso de enzina, digo yo, o sea, estoy muy acelerado, con taquicardia, con palpitaciones, temblores, puedo bajar un poco de peso, pero ojo, pierdo más masa muscular, así que es mala idea empezar a tomar hormonas tiroideas para bajar de peso, eso no se debe hacer. Pero además me agoto, me canso, porque es como correr la maratón permanentemente y puedo tener arritmias cardíacas y puede ser muy peligroso. Ujú. ¿Y el contrario, el hipo? El hipotiroidismo, lo que hablábamos, que es el déficit, lo más común que el hipotiroidismo, el decaimiento, falta de energía, falta de fuerza, ando como con mucho sueño, tendencia a subir de peso, haciendo dieta, ojo. Ujú. Y sobre todo que me cuesta concentrarme, y yo recuerdo siempre una secretaria que estaba quedando dormida todos los días en su trabajo y era falta de hormonas tiroideas, y la pobre la alcanzamos a rescatarla, que no la despidieran porque la despertamos con hormona tiroides. Y tal vez se dio vuelta por 50 médicos antes de encontrar que finalmente era ahí en esa pequeña glándula donde Así estaba el es. secreto, ¿no? Ujú. ¿Qué otras enfermedades podemos sufrir por culpa de de un mal funcionamiento de la tiroides? Bueno, en alteraciones intestinales, la constipación, también en las mujeres se dan alteraciones de fertilidad, problemas de fertilidad por ovulación, alteraciones de los ciclos menstruales. En el hombre también en la parte disminución de la libido, la piel seca, el pelo seco. Y cuando hay hipertiroidismo también está la afección de los ojos, este tema que se pueden salir los ojos también, que es también Ujú. enfermedad asociada a la tiroides. Doctora, y en Chile entonces, a propósito de estos agentes Ujú, disruptores, ujú. estos contaminantes finalmente, que Sí. son, ¿hay zonas del país que están más expuestas que otras? Nosotros no sé si puedo asegurar eso, pero sí sabemos que hay zonas que tienen mayor cantidad de enfermedad tiroidea. Tenemos en el norte, la primera y segunda región, en la Y eso séptima y octava región, a ver, en y el en Punta norte, Arenas también, la en zona el más al norte, sur. ¿por qué sería? Es que no puedo Por todos los asegurar. contaminantes que ellos mismos Sí, denuncian que hay, ¿no? Del resto de del claro. deslave de las minerías, de la minería, de las mineras, en fin. Lo que yo puedo decir es que hay asociación clara y demostrada y reconocida por la Organización Mundial de la Salud entre los contaminantes, los bifenoles, los perclorato de potasio, los tiocianatos, todos estos Pero ¿dónde compuestos están metales todos pesados, esos metales pesados? están en las napas subterráneas producidas por los procesos de las industrias. Están en los plásticos que recubren muchos de los contenedores de los alimentos. Por ejemplo, cuando yo caliento en un plástico, en el microondas, un alimento que me voy a consumir, se liberan este tipo de bifenoles. Y eso contamina el alimento y yo me los como.
Eso también es una fuente contaminante. O sea, no al microondas o no al No al envase. plástico en el microondas. Es decir, Ya. si yo voy a calentar algo en el microondas, que sea con un pote de vidrio o algo que Ujú. no me libere estos bifenoles. Ya. El humo del cigarrillo, las latas de los revestimientos de los alimentos. Hay muchos que ya en las normativas europeas, por ejemplo, están desechados, no se pueden utilizar y sin embargo en nuestros países se siguen utilizando. Nos falta mucho regulación. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ciertos revestimientos, por ejemplo, que se une el plástico con la lata. El plástico. El plástico Pero que dame un recubre ejemplo. la lata de conserva. Ya. Ahora, yo sé que esto puede llamar mucho la atención, pero yo quiero decir que esto no lo digo yo, digamos. Aquí hay una publicación oficial de la Organización Mundial de la Salud, junto con el programa de la Organización de Naciones Unidas, del Programa del Medio Ambiente, que el año Ujú. 2012 declara que reconoce los disruptores endocrinos como parte de las acciones a realizar por los países miembros. Pero doctora, me gusta esto de que demos ejemplos prácticos concretos. Entonces, no al plástico en el microondas. Las latas de conserva donde está pegado el plástico, como cualquier lata entonces, porque todas son así. Es que algunas dicen ahí que no tenga bifenoles. O sea, que no tiene fijarnos en la revestimiento de la etiqueta. lata. Sí, ¿Qué hay otro? ciertos, las isoflavonas, por ejemplo, ¿Están dónde? el exceso de soya. El exceso de soya. Sí, fue algo muy conocido en el ambiente médico, pero no tanto a nivel del público, por ejemplo, cuando se descubrió que lactantes que se alimentaban con leche de soya estaban teniendo problemas del desarrollo. Hombrecitos que le crecían las mamas, por ejemplo. Y eso es porque la soya es un fitoestrógeno, es hormona y produce acción hormonal. Entonces, no a la leche de soya en los niños. Pero en los adultos sí. En los adultos, pero tampoco mucha cantidad, porque van a tener acciones hormonales. Hay muchos compuestos que se ocupan como medicamentos, entre comillas, naturales, que creemos que son benignos porque son naturales, pero yo siempre digo a mis pacientes, oye, la cicuta es una flor, es una planta, y mata. Ojo, Sí. no todo lo natural es tan sano. Ujú. Hay varios pesticidas, por ejemplo, que son los piretroides. Los piretroides son un tipo de pesticida que se utilizó después de que se sacaron los órganos fosforados, cuando se dijo los órganos fosforados mataban, así que ya eso fuera. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Los piretroides. ¿Qué pasó con los tiempos? Con los piretroides se ve que los piretroides disminuyen la vida media de las hormonas, o sea, disminuyen la cantidad de producción hormonal. Pero con lo que me estás diciendo, casi como que es imposible A ver, es imposible evitar una eso, una sin vida, disruptores claro. hormonales. Podríamos decir que sí es casi imposible, pero sí es posible que empecemos a tomar conciencia de que el cuidado del medio ambiente no es vayamos a cuidar los árboles que están en África o en el sur de Chile, o cuidemos el medio ambiente para las generaciones futuras. No, yo lo que quiero hacer conciencia es cuidemos el medio ambiente hoy día y para mí. Porque cuando yo boto una pila, estoy botando esa pila que tiene un montón de metales de compuestos que me van a dañar. Cuando esa pila se vaya a consumir, va a entrar ese compuesto a las napas subterráneas. Esas napas subterráneas van a ir a la lechuga que yo me voy a comer en 2 o 3 meses más. Es decir, tengo que cuidarme a mí misma también, porque ese compuesto de pila me puede estar provocando un daño en producción hormonal y también facilitando cancerígenos. Ujú. Así que conciencia a nosotros y conciencia en lo que vamos haciendo también. O sea que los disruptores endocrinos están en el centro de la polémica, como leía el otro día, a propósito de estas investigaciones que hay que tener en cuenta. Como para cerrar, doctora, entonces, en general, cuidado con lo que comemos, examen preventivo de la tiroides y tomar conciencia de la importancia que tiene esta glándula en nuestro cuerpo. Así es, y más aún en etapas cruciales. Bebés, embarazadas, menopausia. Muy bien, le queremos agradecer a la doctora entonces Lorena Mozo, que es endocrinóloga de Red Salud C. Cristo. Que esté muy bien. Gracias. Chau, chau.